Hey Bloomers, hoy en el SB Resumen Love Classified, una historia que nos hablará con frases y apodos cursis producidos por Hallmark Channel, con un romance lésbico en la trama secundaria, protagonizado por Ariane Mandy y Catherine McNamara. Hallmark al fin vio potencial negocio en relaciones sáficas en pantalla después del beso en Good Witch y Under the Christmas Tree. Una alerta de spoiler es necesaria y si estás lista, comencemos. Esta es la historia de Emilia Bloom, la aparente protagonista alrededor de la que giran todos los universos paralelos de esta peli, quien es una famosísima escritora de libros sobre amor, romance y madre ausente. Su hija, Taylor Bloom, una firme y algo obstinada emprendedora con su tienda fashion de macetas y plantitas llamada La Bloomería, que se aventura a encontrar el amor en una app de citas. Y por último, a Frankie, interpretada por Ariane Mandy, quien cambió las PR de la campaña de Beth Porter por la cardiología, interpretando a una atractiva doctora corazón en esta película. También tenemos a otros personajes que igual tienen todo y no mucho que ver con la historia de nuestras chicas, pero igual se las presento porque parece que son todos vecinos de la misma cuadra. Zack, el hermano de Taylor, artista tranquilo y conciliador. Hannah, la empleada multitask y asertiva de Taylor. Max, el compita gay de Frankie. Margot, fan de Emilia Bloom y manager casualmente de la librería de Brian. Y Brian, el fan número 1 de Doña Emilia, o sea que quiere con ella. Todo empieza cuando Doña Emilia Bloom llega a Panfield para el evento del año, que es dar lectura a su reciente bestseller. Dicha ciudad es un pueblo chico infierno grande y justo en esos momentos anda de trending una novedosa app que funciona como anuncio clasificado de citas y anuncios locales, o sea, como que estamos en el año 2006, pero resulta que es lo de hoy. Que si la usan para buscar pareja y faje, que si la usan para conectar con cualquier persona. La peli deja clara su opinión, y es que te puede servir para cualquiera de esas metas, como hoy en día las apps de citas ya no solo son de citas. El caso es que alguien pone un post magnético que dice: "Liste para florecer donde sea plantade. Alma creative busca conexiones profundas". Todo el mundo lo critica y Emilia Bloom, viendo la oportunidad de reunir material para sus libros, con ansias de conocer los sueños y esperanzas de extraños y sin finalidad de faje según ella, le contesta para verse en el bar del hotel. Pues resulta que ese desconocido es su hijo Zack. Y en primer lugar, ya sé qué vergüenza encontrarte así a tu mamá. Y en segundo, así como los hermanos Bloom tienen el primer contacto con la madre pródiga después de mucho tiempo, y se ve que nuestra Taylor trae bronca con ella, pues está resentidísima porque se fue unos días antes de la muerte de su padre, dejándolos solos a confrontar su sufrimiento sin decir ni pío, ni un mensajito, una llamada, nada. Taylor por fin decide seguir el consejo de Hannah, su mano derecha en la Bloomería, en el que necesita relajarse y tal vez conocer más personas y tal vez mediante esta famosísima app Classified lo pueda lograr. Así que se anima a ingresar a esta red con el plantesco nombre de Enraizando para ti. Y a la primera persona que le escribe es a alguien llamada El corazón es un músculo que hay que ejercitar. Ay no ma. Taylor le pareció un hombre lo suficientemente romántico y queda para verse con Doña Misteriosa en el cafecito. Al día siguiente, en el lugar, va preguntando por los chicos con cara de filósofos o cardiólogos y oh sorpresa para ella y no sorpresa para nosotras que ya sabíamos a lo que íbamos, la persona con la que se citó es mujer o Frankie para los compas. Nos encantaría saber qué pasó en ese momento por la cabeza de Taylor, decepcionada, choqueada, curiosa, bueno, tal vez un poco de todas. La cosa es que no pudo resistirse a la personalidad magnética de Frankie y al menos aceptó tomarse ese cafecito para una plática coloquial. De todas las formas, no sabemos si Taylor se posteó con un perfil femenino, neutro, anónimo, pero da la casualidad de que Frankie sí le gustan las mujeres, según la plática, y se ve que le interesa a Taylor. Entre otras cosas, la mamá de Taylor al fin se le aparece en su tienda para invitarla a la lectura de su libro en la librería de Don Brian. Y a Taylor eso le cae como un balde de agua fría.
le enfurece que se presente así casual como si nada después de todo lo que le hizo pasar. Vemos que tiene mommy issues, así que contacta a Frankie para, según ella, sacar algo de vapor e irse a una aventura. Eso suena candente, pero no, niñas. Es una peli de Hallmark. Solo es ir a dar un paseo en la montaña. Frankie debate con su amigo sobre el dilema más grande de la historia: tirarle o no la onda a una heterocuriosa. Y pues parece que sí lo intentará, ya que Frankie, como buena lesbiana profesional, llega con comida a la blumería, investigó la dirección, horario y todo para causar una segunda muy buena impresión, sin que piense que la anda hosteando. Y Hannah, que está emocionada y orgullosa de su jefecita por abrirse a esta otra posibilidad, se deja ver que es algo metiche, pero que me la mandan a buscar unas cajas de cristal. 911, I've got a fever and her name is Dr. Frankie. You know what a second date means, right? Ya en los montes, y con ese atardecer que Frankie quería que alcanzaran juntas, viene la mera inevitable cuestión para Taylor. El momento para morderse las uñas. ¿Sí vas a querer esta nueva posibilidad? ¿Sí le vas a dar chance a la fiebre llamada Doctora Frankie? Y es que en la vida real, qué feo se siente la indecisión de la amiga lesbicuriosa. Pero en esta historia queda claro que no es el género de Frankie por lo que Taylor está nerviosa. Es porque teme meter la pata. Pero la cardióloga le dice para confrontarla: no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Todo la echamos a perder en algún punto. Ok, pues sí, nadie es perfecto y todo es un aprendizaje, tiene razón. Así que fluya paso a pasito y el primer paso es el besito para probar. Buena suerte, a ver si no se espina. Aclaradas las cosas, la mamá sigue rondando las esferas de la vida de Taylor, involucrándose en todos y con todos los conocidos, aunque ella no quiera. Y resulta que ya se instaló en la casa familiar, lo cual triplica el enfado de su hija, porque aún no está lista para confesarle que entró en una relación lésbica. Oh my gosh, ¿qué tal si un día quiere invitarla a su casa? Pero no se preocupen, las cosas van rápido y un día cuando la mamá se añadió a una de sus reuniones familiares que le vuelve a dar el dolor en el corazón por el fuchi que le hace su hija, así que tiene que ponerse en las manos de su cardióloga de cabecera, así es, adivinaste, la doctora Francesca, alias el amorcito de Taylor, y así que esta escena de ellas reunidas en el cuarto de hospital de Miss Bloom es, bueno, sin palabras. Y por esa palpable tensión entre ellas, Doña Bloom asumen que está saliendo. Eso fue una muy notable sensibilidad de la señora a las situaciones o simplemente atajos del guión, pero bien por la mamá por ser tan comprensiva, porque su sonrisa y el hecho de no recalcar que es mujer y sí recalcar que es doctor denota aceptación a la aventura lésbica de su hija. Taylor y Frankie discuten que en lenguaje lésbico eso ya es estar bien enganchada y Taylor está muy alterada e impactada, pues no sabía que su mamá padecía del corazón y menos imaginaba que su interés amoroso era su cardióloga, quien aparte está del lado de Miss Bloom. Frankie le insiste a Taylor a darse cuenta de que todo indica que su mamá vino a Penfield enfocada en ver a sus hijos, porque pudo haber escogido su lectura en una ciudad más grande, con más quórum, pero escogió esta pequeña ciudad rascuacha donde está su familia, y aún así Taylor, emberrinchada, insiste en que su mamá es una egoísta que solo quiere llamar la atención. Entonces, como deja expuesta esa parte testaruda poco sexy a Frankie, que se hace la digna y le dice a Frankie: Ya no te secas, yo me consigo otra planta. Che, Taylor. Días u horas después por la noche en la blumería, que no es una filial de plantas de este canal, Hannah también le dice: bájale tantito y habla con tu mamá, valórala más porque muchos quisiéramos una mamá como ella. Dale chance de demostrar que tanto ha cambiado y que quiere arreglar las cosas. Por cierto, Hannah ya se dirigía a la lectura de Emilia Bloom, solo que Taylor no la acompaña porque dijo que ella no iría, así que nadie la espera. Todo sigue su curso con o sin ella.
pero sería bonito que Taylor pudiera salir de ese enganche emocional que tiene con su madre y que le causa problemas con todo el mundo y se decidiera asistir al evento. Y por supuesto, como esto tiene que tener un final bonito, Taylor se muestra en el momento preciso para inspirar a Emilia a mostrar esa parte vulnerable sobre su familia, conectando así más con su público. Entre otras cosas de su discurso, le tira una indirecta codificada a su hija para que ya perdone a su cardióloga porque su madre está de acuerdo con que ella sea su novia. Entonces Frankie luego voltea con Taylor tirándole una miradita de ¿ves? No hay problema, aquí estoy, a la orden pa'l desorden. Las esperanzas familiares se han renovado, llega el final que desafía las probabilidades de que todos se enganchen a la primera, asisten a una cena para cerrar con broche de oro, Frankie le llega a Taylor con un mega ramo de flores de otra tienda que sí es florería, pero no hay problema. Taylor la perdona, están felices de verse y se besan tiernamente. Todos los personajes brindan con vinito en la gran mesa, todos emparejados y fin. Catherine McNamara se va a darle voz a Kat en The Adventures of Bonnie Bravo y Ariane Mandy comienza en junio grabaciones para The L Word Generación Q temporada 3. Hallmark se ha abierto a la inclusión LGBTQ y a pesar de haber pasado por las críticas de los grupos homofóbicos, lo está intentando. Si te perdiste el resumen de Ammonite, en la descripción te dejo el link, pues lo tengo en Dailymotion. Gracias por ver el resumen donde te traigo una versión con sarcasmo y humor de dicha película. Dime si te gustó con tu like, qué otra película te gustaría, déjamelo saber en los comentarios, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.